Nací en un pequeño pueblo de La Rioja, llamado San Vicente de la Sonsierra, famoso por sus viñedos y su tranquilidad, aunque en mi casa el ambiente era todo menos tranquilo. Mi familia, bueno, digamos que no era precisamente un remanso de paz. Mis padres parecían tener un talento especial para complicarlo todo, como si compitieran para ver quién podía hacer más daño sin despeinarse. Y yo, desde pequeño, sentía que tenía algo distinto, una especie de sensibilidad interna que me hacía ver las cosas de otra manera, pero también me hacía sufrir más de la cuenta. ¿No os parece curioso que tantos de nosotros, los que tenemos esa sensibilidad, hayamos nacido en familias que parecían diseñadas para rompernos? Parece una broma del destino, ¿verdad? Pero os juro que no es casualidad. No es un error que me tocara vivir todo eso. Más bien, fue como si la vida me diera una tierra dura y pedregosa para crecer, porque las mejores raíces nacen en el suelo más difícil. Y creedme, mi familia era el peor abono posible, pero también el más efectivo. Siempre pensé que para despertar espiritualmente uno necesitaba retiros en la Alpujarra, leer a sabios en terrazas soleadas o meditar en jardines con olor a jazmín. Pero no, mi despertar vino del fuego, del caos, de la tormenta en casa. Tuve que aprender a perderlo todo para encontrarme a mí mismo. Cuando en San Vicente todos parecían llevar una vida ordenada y feliz, yo veía cómo la mía se deshacía poco a poco, como una copa de Rioja que se cae y se rompe en 1000 pedazos. Si hubiese nacido en una familia perfecta, donde todo fuera amor y comprensión, probablemente me habría quedado en la superficie, sin preguntar ni buscar más allá. Pero en mi caso, la familia era como una tormenta en verano, impredecible, intensa, y a veces devastadora. Esa tormenta me obligó a despertar, a rebelarme contra ese amor retorcido que me enseñaron. Porque, creedme, confundí el amor con el miedo, con el control, con condiciones que nadie debería aceptar. Y es que, cuando creces en ese ambiente, te das cuenta de que amar no debería doler. Pero el dolor estaba ahí, pegado a cada palabra, a cada mirada. Era como si en mi casa hubiera una ostra y yo fuera la arena que le irritaba. Pero en vez de echarme fuera, la ostra empezó a envolver esa arena con capas tras capas, hasta convertir ese dolor en una perla. Esa perla soy yo, nacida del sufrimiento, pero también de la fuerza que me dio ese sufrimiento. Mis padres, con todas sus heridas y errores, no fueron mis enemigos. Fueron, sin quererlo, mis maestros más duros. Me enseñaron lo que no debía ser el amor y, por eso, tuve que buscar en mí mismo qué era realmente. No fue fácil, ni bonito, ni rápido. Pero esa búsqueda me hizo consciente, me hizo fuerte, me hizo yo. Y lo mejor de todo es que ese despertar no es solo para mí. Es para mi familia, aunque ellos nunca lo reconozcan. Es para mis antepasados, porque al sanar yo, también rompo cadenas que vienen de generaciones atrás. Y es para los que vendrán, porque yo dije basta. Dije que ese ciclo de dolor terminaba conmigo. Y eso, amigos, es lo que significa despertarse de verdad. Pero os tengo que contar algo más, algo que hasta ahora no he podido entender del todo. En medio de este caos, he descubierto una carta antigua, escondida en un libro viejo de la biblioteca de mi abuelo, con un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué oculta esa carta? ¿Será la clave para entender por qué mi familia fue como fue? Mañana os lo cuento, si es que no me la quitan primero. Aquella carta amarillenta, con las esquinas desgastadas y una caligrafía casi ilegible, la encontré por casualidad mientras rebuscaba entre viejos libros en la biblioteca de mi abuelo, un hombre de pocas palabras pero con un pasado tan oscuro como las noches sin luna en San Vicente. La guardé en el bolsillo de mi cazadora, sintiendo que tenía entre manos algo más que un simple papel, era como si el tiempo mismo me susurrara secretos que hasta entonces habían estado enterrados. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio roto solo por el tic-tac insistente del reloj de pared, me senté en mi habitación, con la luz tenue de una lámpara de mesa rozando mis dedos, y comencé a leer. La carta hablaba de una herida antigua, un secreto familiar que nadie se había atrevido a mencionar. Hablaba de una traición, de promesas rotas y de un amor que terminó en tragedia. Lo curioso es que no mencionaba nombres, solo pistas vagas, un nombre, Isabel, y un lugar, el viejo cortijo de La Rioja Alta.
Mientras leía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien hubiese encendido un ventilador en pleno agosto. Mi mente empezó a armar el rompecabezas de mi familia desde otra perspectiva. ¿Y si todo ese sufrimiento, esa toxicidad, no solo era casualidad ni destino, sino una cadena de secretos que alguien había querido ocultar? Empecé a imaginar a Isabel, una mujer de vestido largo y cabello oscuro, caminando entre viñas bajo el sol ardiente, con una mirada triste que parecía esconder mil historias. Pensé en mi madre, con su perfume de jazmín y su manera de apretar los labios cuando algo la molestaba, y en mi padre, con sus manos ásperas y esa costumbre de encender un cigarro cuando se enfadaba. ¿Serían ellos las piezas de ese misterio? O tal vez mis abuelos, que siempre evitaban hablar del pasado, tenían algo que callar. Me reí para mis adentros, porque esto parecía más un guión de telenovela que la vida real. Si esto fuera una serie, seguro que ya habría música dramática, pensé. Pero la realidad era que ese secreto podía ser la clave para entender no solo mi historia, sino también porque yo había tenido que ser el que rompiera el ciclo. Porque, a fin de cuentas, saber de dónde vienes es el primer paso para decidir a dónde quieres ir. Y yo estaba decidido a ir muy lejos, aunque para eso tuviera que enfrentar fantasmas que hasta entonces solo me habían perseguido en sueños. Sin embargo, justo cuando guardaba la carta en un cajón con cuidado, sentí una presencia. La puerta de mi habitación se entreabrió lentamente y una sombra se deslizó por el umbral. «No deberías estar leyendo eso», susurró una voz conocida y temblorosa. Era mi abuela, Carmen, con su vestido de encaje beige y esos ojos que parecían haber visto demasiado. «¿Por qué?», le pregunté, sin poder ocultar el temblor en la voz. «¿Qué esconden realmente?». Pero ella solo me miró con tristeza y se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Y así, esa noche, supe que había dado el primer paso hacia un camino del que no habría vuelta atrás. Porque cuando empiezas a desenterrar secretos familiares, nunca sabes qué monstruos vas a despertar. Y yo estaba a punto de descubrir que algunos monstruos no son solo del pasado, sino del presente, y podían estar mucho más cerca de lo que imaginaba. Esa madrugada, en la penumbra de mi habitación, la carta y la mirada de mi abuela Carmen se quedaron bailando en mi cabeza como una pesadilla en bucle. Cerré los ojos intentando aislarme del ruido de mi propia mente, pero no hubo manera. La verdad es que, a pesar del cansancio, me sentía más despierto que nunca, como si ese misterio fuera un imán que tiraba de mí hacia el fondo de un pozo oscuro. Al día siguiente, decidí que tenía que salir de San Vicente, aunque fuera solo por unas horas. Cogí la moto y me dirigí hacia Haro, el pueblo vecino, conocido por sus bodegas y su ambiente más bullicioso. Quería distraerme, pero sobre todo, quería buscar respuestas. En la taberna El Rincón del Caín, un lugar con paredes cubiertas de fotos antiguas y un aroma perpetuo a vino tinto y tapas, encontré a don Mateo, un viejo amigo de la familia que siempre parecía saber más de lo que decía. Don Mateo era un hombre canoso, con barba de chivo y una sonrisa socarrona que escondía mil secretos. Vestía su habitual camisa de cuadros y unos vaqueros que ya habían visto mejores días, pero lo que más llamaba la atención era su mirada, aguda y penetrante, como si hubiera leído todos los libros del mundo sin necesidad de abrirlos. «¿Buscas algo, Miguel?», me preguntó mientras me servía un vaso de Rioja joven. Me senté frente a él, con la carta en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. «Sí, don Mateo, esta carta habla de una tal Isabel y del cortijo de la Rioja Alta, ¿sabe usted algo de eso?». Le mostré el papel, y él lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Isabel, ay, Miguel, esa historia es vieja, pero no por eso menos amarga. Isabel era una mujer hermosa, dicen que más bonita que las flores de los cerezos en primavera, pero su vida fue un tormento. Se casó con un hombre que la traicionó, y su familia, bueno, no es fácil hablar de eso sin remover el barro». Mientras don Mateo hablaba, yo observaba a una camarera que pasaba cerca con una bandeja. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba entrever sus curvas y unos zapatos de tacón que hacían un pequeño ruido al pisar, como un metrónomo sensual en medio del bullicio del bar. Tenía el pelo recogido en una coleta alta y una sonrisa que parecía guardar secretos aún más profundos que los de mi familia.
Me devolvió la mirada por un instante, y sentí como un cosquilleo me recorría la espalda. Pero no podía distraerme ahora, no con lo que tenía en juego. Don Mateo siguió, el cortijo está abandonado desde hace años, pero se dice que en sus paredes aún se oyen susurros, que la historia de Isabel no terminó con su muerte. Y que quien se atreve a entrar, no siempre vuelve igual. ¿Dónde está exactamente?, pregunté, queriendo saber más. Al norte, en un valle escondido entre viñedos. Pocos se atreven a ir, y menos a quedarse cuando cae la noche. Pero si quieres respuestas, ahí las encontrarás. Aunque te advierto, Miguel, que algunas verdades son como el vino viejo, cuanto más tiempo guardadas, más amargas saben. Me quedé en silencio, pensando en lo que me esperaba. ¿Estaba preparado para adentrarme en ese cortijo y enfrentar el pasado de mi familia? ¿O sería mejor dejarlo todo donde estaba, enterrado como un secreto peligroso? Pero ya no había vuelta atrás. Había empezado a tirar del hilo, y ahora el ovillo se deslizaba veloz hacia un misterio mucho más grande que yo. Mientras pagaba la cuenta, la camarera volvió a cruzarse conmigo, esta vez con una sonrisa algo más franca y una mirada que parecía decir, cuidado con lo que buscas, Miguel. Porque hay cosas que el viento se lleva, y otras que se quedan para siempre. La noche cayó sobre Haro como un manto oscuro y silencioso, y yo aún sentía el peso de las palabras de don Mateo clavándose en mi pecho. Decidí que no podía esperar más, al día siguiente iría al cortijo de la Rioja Alta, ese lugar envuelto en misterio y susurros, donde según contaban, la historia de Isabel seguía viva, atrapada entre las paredes desconchadas y las viñas que se mecían con el viento. Esa madrugada apenas pude dormir. Me puse unos vaqueros gastados, una camisa blanca ligeramente arrugada y mi chaqueta de cuero negra, la misma que me había acompañado en tantas aventuras y desventuras. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo, ojos cansados, pero con una chispa de determinación. Me recordé a mí mismo que no iba a buscar solo respuestas, sino también a encontrarme a mí mismo, como ese árbol que crece fuerte a pesar de la tormenta. Al amanecer, subí a la moto y tomé el camino hacia el valle escondido. El aire fresco de la mañana olía a tierra mojada y a uvas maduras. Conforme avanzaba, el paisaje cambiaba, los viñedos se volvían más salvajes, casi indómitos, con ramas que parecían querer atrapar a cualquiera que osara acercarse demasiado. En el horizonte, el cortijo apareció ante mí, una construcción antigua de piedra y madera que parecía resistir con orgullo el paso del tiempo, aunque su fachada estaba cubierta de musgo y grietas. Aparqué la moto junto a la verja oxidada y empujé la puerta, que chirrió como un lamento olvidado. Al entrar, el silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis pasos en el suelo de tierra y hojas secas. El aire estaba pesado, cargado de secretos y recuerdos que parecían flotar entre las paredes. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. No había nadie, solo una rama que se había caído con el viento. Respiré hondo para calmar el temblor en mis manos y avancé hacia lo que parecía el salón principal. Allí, sobre una vieja mesa cubierta de polvo, encontré un cuaderno con tapas de cuero desgastado. Lo abrí con cuidado y las páginas amarillentas comenzaron a revelar la historia de Isabel en sus propias palabras, cartas, pensamientos, confesiones de un amor prohibido y un dolor insoportable. Mientras leía, sentí una mezcla de fascinación y tristeza, como si estuviera desenterrando el alma de alguien que había sufrido tanto como yo. En una página, Isabel describía un vestido que había llevado en una fiesta, de seda color vino, con encajes finos y una delicada gargantilla de plata que brillaba al ritmo de la música. Me imaginé a Isabel, con ese vestido, bailando bajo las estrellas, buscando una libertad que nunca encontró. De pronto, un susurro suave y casi imperceptible recorrió la habitación. Cerré el cuaderno de golpe y miré a mi alrededor, pero no vi nada ni a nadie. ¿Era mi imaginación o realmente algo o alguien quería hacerme saber que no estaba solo en ese cortijo? Justo cuando pensaba en marcharme, noté una sombra moviéndose en el umbral de la puerta. Una figura femenina apareció, envuelta en una bata ligera, con el cabello suelto y ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y desafío. No deberías estar aquí, dijo con voz firme pero dulce, mientras sus dedos jugaban nerviosos con el borde de la bata.
Me quedé paralizado, sin saber si aquello era un fantasma del pasado o alguien del presente con algo que contarme. Y entonces, con una sonrisa que podría derretir el hielo, añadió, pero ya que has llegado, quizás sea hora de que escuches la verdad. La mujer de la bata ligera se acercó lentamente, con pasos suaves que apenas levantaban polvo. Su presencia llenaba la estancia con una mezcla de misterio y una extraña calidez, como si fuera la encarnación misma del cortijo. Tenía el cabello oscuro, ondulado, que caía sobre sus hombros desnudos, y sus ojos, grandes y profundos, parecían guardar secretos que ni el tiempo había logrado borrar. Llevaba unos pendientes de plata que brillaban tenuemente con la luz mortecina, y sus labios, ligeramente entreabiertos, dejaban entrever una sonrisa a medio camino entre la complicidad y la melancolía. Me llamo Elena, dijo, en un susurro que parecía arrastrarse como el viento entre las viñas. Soy la última que quedó aquí, o quizás la primera que regresó. No sé si estás listo para lo que vas a escuchar, Miguel, pero si quieres entender, tendrás que escuchar. Me quedé sin palabras, como un niño en la penumbra del teatro, esperando que el telón se levantara para revelar la verdad oculta tras el drama familiar. Elena se sentó en una vieja silla de madera, y yo me senté frente a ella, con el cuaderno aún en las manos, sintiendo que el aire se espesaba entre nosotros. Isabel, comenzó, no fue solo una mujer atrapada en una historia de amor y traición. Fue la primera en cuestionar, en rebelarse contra lo que su familia esperaba de ella. Por eso la castigaron, por eso la silenciaron. Y no solo a ella, sino a todos los que intentaron despertar. Mientras hablaba, yo no podía evitar observar cómo el ligero movimiento de su bata dejaba entrever la curva de una pierna, y cómo sus dedos largos acariciaban distraídos el borde del cuaderno. Había en ella algo hipnótico, una mezcla de peligro y ternura que me mantenía atrapado. Mi familia, continuó, también está ligada a la tuya. Somos dos ramas del mismo árbol, crecidas en tierras distintas pero con raíces profundas y enredadas. Y ese árbol, Miguel, está enfermo. Las heridas que llevamos no son solo nuestras, sino el reflejo de generaciones y generaciones de secretos, de traumas que nunca se sanaron. Mi mente intentaba procesar aquella revelación mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo era posible que todo estuviera conectado de esa manera? ¿Qué papel jugaba yo en ese entramado que parecía tan viejo como las piedras del cortijo? ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto? Pregunté, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que sentía. Elena me miró fijamente y, con una sonrisa triste, respondió. Eres la última oportunidad. El que puede romper el ciclo y traer luz a esta oscuridad. Pero para eso, tendrás que enfrentarte a tus propios demonios, a ese viento que te dobló pero no te rompió. En ese instante, un sonido seco resonó detrás de nosotros, como si alguien golpeara la puerta principal con fuerza. Elena se levantó de un salto, sus ojos brillando con alarma. No estamos solos aquí, dijo. Hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz. Y están dispuestos a todo para impedirlo. Me puse de pie también, preparado para lo que viniera, aunque no sabía si era humano o espectral. La noche en el cortijo acababa de volverse mucho más peligrosa, y yo estaba en medio de una historia que podría costarme más que solo respuestas, podría costarme la vida. El eco de los golpes resonó en las paredes del cortijo, como un tambor que marcaba una amenaza inminente. Elena y yo nos miramos con una mezcla de miedo y determinación. La oscuridad parecía hacerse más densa, envolviéndonos como una manta pesada, mientras afuera, el viento aullaba entre las viñas, como si quisiera advertirnos de un peligro antiguo. No podemos quedarnos aquí, susurró Elena, con la voz tensa. Hay que salir por la puerta trasera, rápido. La seguí sin dudar, esquivando muebles cubiertos de polvo y cortinas raídas que parecían fantasmas dormidos. Su bata ondeaba tras ella, dejando entrever la piel suave y pálida de sus brazos, y un brillo hipnótico en sus ojos que me mantenía alerta y cautivado. Salimos al jardín, donde la luna, oculta tras nubes grises, apenas iluminaba las sombras alargadas de los cipreses y las parras. El cortijo parecía respirar, vivo y vigilante, mientras avanzábamos hacia un sendero estrecho que descendía entre las viñas.
El aroma a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire, mezclado con un leve perfume a lavanda que emanaba de Elena, sutil y embriagador. ¿Quiénes son?, pregunté, rompiendo el silencio. ¿Por qué quieren impedir que se sepa la verdad? Ella me lanzó una mirada rápida, con una sonrisa amarga. Familias como la nuestra tienen muchos fantasmas, Miguel. Algunos de carne y hueso, otros de rencores que se niegan a morir. No quieren que sepamos, no quieren que cambiemos. Pero tú has elegido caminar hacia la luz, y eso les asusta. Mientras descendíamos por el sendero, sentí que alguien nos seguía. O quizá era mi imaginación, pero cada crujido de ramas y cada suspiro del viento me ponía la piel de gallina. Elena se detuvo de repente, señalando hacia un claro entre las vides. Allí hay un refugio, dijo. Podemos escondernos y hablar con calma. Nos adentramos en ese pequeño claro, donde un cobertizo de madera semi-derruido ofrecía un refugio precario. Dentro, el aire estaba fresco y olía a madera mojada y a tiempo detenido. Me senté en un banco roto mientras Elena encendía una vieja linterna, proyectando una luz amarilla que hacía bailar las sombras en las paredes. Ahora que estamos a salvo, comenzó, quiero contarte algo que nadie más se atrevió a decirte. Isabel no murió sola ni en silencio. Fue traicionada por alguien muy cercano, alguien que temía que su despertar pusiera en peligro todo lo que habían construido. Mientras hablaba, no podía evitar fijarme en cómo su vestido ligero se ceñía a su cuerpo cuando se sentaba, dibujando sutiles curvas que despertaban en mí una mezcla de admiración y desconcierto. Un mechón rebelde de su cabello caía sobre su hombro, y ella lo apartó con un gesto delicado, como si quisiera borrar cualquier distracción para que escuchara cada palabra. Y esa traición, continuó, es la razón por la que tu familia y la mía están atrapadas en este ciclo de dolor y silencio. Pero también es la clave para romperlo. Me quedé en silencio, asimilando aquel peso que caía sobre mis hombros como una losa, pero también como un llamado urgente a actuar. Elena me miró con intensidad y, con voz firme, me dijo: Miguel, no estás solo en esto. Pero debes decidir, ¿vas a seguir huyendo de tu pasado o vas a enfrentarlo y, finalmente, liberarte? Mientras ella hablaba, un sonido lejano rompió la quietud, un lobo aulló en la distancia, su lamento cargado de misterio y advertencia. Sabía que mi respuesta definiría no solo mi destino, sino el de todos los que habían sido atrapados en esa red de dolor. Y yo, sin pensarlo, sentí que por primera vez en mucho tiempo estaba listo para luchar. El aullido del lobo se quedó resonando en mis oídos mientras me levantaba del banco, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de miedo y determinación ardiendo en mi pecho. Elena me seguía con la mirada fija, como si leyera cada pensamiento que cruzaba por mi mente. El cortijo, el misterio, el peso de mi familia, todo convergía en ese momento. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, con la voz áspera pero firme. Ella sonrió, una sonrisa que parecía iluminar la penumbra del cobertizo y que traía consigo una promesa y un desafío. Primero, necesitas conocer la verdad completa, dijo. Y para eso, hay un lugar al que debemos ir. No es lejos, pero no todos los que se acercan vuelven con vida. Me imaginé ese lugar como un escenario sacado de una película de suspense, oscuro, peligroso, lleno de secretos. Pero también supe que no podía dar marcha atrás. No cuando estaba tan cerca de entender quién era realmente y por qué había sido elegido para romper la cadena. Salimos del cobertizo y nos adentramos en el bosque que rodeaba el cortijo. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros que intentaban atraparnos, y el suelo crujía bajo nuestros pies con cada paso. Elena caminaba con una gracia natural, como si el bosque fuera parte de ella, y yo la seguía, temeroso pero decidido. Mientras avanzábamos, ella comenzó a contarme fragmentos de aquella historia oculta, cómo Isabel había descubierto secretos de la familia, cómo había luchado contra el abuso de poder y la manipulación, y cómo su rebeldía había desatado una tormenta que todavía hoy sacudía nuestras vidas. ¿Y tú?, le pregunté en un susurro. ¿Cuál es tu historia en todo esto? Elena me miró con una chispa de melancolía y un destello de orgullo. Soy la hija de Isabel, confesó. Escapé para salvar mi vida,
pero siempre he sentido el llamado de mis raíces, del dolor que no pude dejar atrás. He vuelto para cerrar ese ciclo, y para ayudarte a ti a hacerlo también. Sentí una mezcla de asombro y respeto. Aquella mujer, con su vestido ligero que rozaba las ramas y sus ojos que brillaban en la oscuridad, era mucho más que un misterio, era la llave para entender mi propia historia. De repente, un ruido seco nos sobresaltó. Algo o alguien se movía entre los árboles, acechándonos. Elena se detuvo, tomó mi mano con firmeza y me susurró al oído. No confíes en nadie. Aquí, la traición está a la vuelta de cada hoja. Avanzamos con cuidado, hasta que llegamos a una pequeña cueva oculta tras un manto de yedra. Elena sacó una linterna y me señaló el interior. Aquí está lo que buscas, dijo. Los secretos que han estado enterrados demasiado tiempo. Entramos, y en la penumbra, entre piedras húmedas y raíces, descubrí un viejo baúl. Al abrirlo, encontré cartas, fotografías y objetos que hablaban de amores prohibidos, alianzas rotas y promesas olvidadas. Pero también había algo más, un medallón de plata con un grabado extraño que parecía pulsar con una energía propia. Mientras sostenía el medallón, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que ese objeto no solo era una reliquia, sino la clave para desentrañar el misterio y enfrentar la oscuridad que amenazaba con devorarnos. Entonces, una voz detrás de nosotros susurró. No deberían estar aquí. Nos giramos al unísono y descubrimos a un hombre alto, con ojos fríos y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su amenaza. El enfrentamiento que había temido desde que comenzó esta historia estaba a punto de empezar. El hombre apareció de entre las sombras del bosque con la misma sutileza oscura que la noche misma. Vestía un abrigo largo, casi raído, que parecía absorber la poca luz que había en la cueva, y sus ojos, dos carbones encendidos, me atravesaron como si leyeran cada una de mis dudas y temores. Su sonrisa era una mezcla de desdén y amenaza, como el frío que se cuela por debajo de la puerta en invierno. ¿Quién sois vosotros? Preguntó con voz ronca, pero firme. Nadie debe desenterrar lo que hemos enterrado. Elena apretó mi mano con fuerza, y yo sentí como en ese gesto se concentraba toda la valentía y la determinación que necesitaba. No iba a dejar que nadie me intimidara, no esta vez. Somos los que buscamos la verdad, respondió ella con una calma que me sorprendió. La verdad que hace demasiado tiempo fue enterrada bajo mentiras y silencio. El hombre avanzó un paso, y el suelo crujió bajo sus botas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero saqué fuerzas para mantener la mirada fija. Sabéis demasiado, dijo. Y eso os pone en peligro. No es solo historia lo que guardamos aquí. Es poder. Y el poder no se entrega, se defiende. Mientras hablaba, no pude evitar fijarme en sus manos, dedos largos, nerviosos, que se movían inquietos, como si ocultaran algo más que palabras. Su presencia era como un huracán contenido, a punto de desatarse. Entonces tendrás que decidir, le respondí con voz firme. ¿Estás dispuesto a seguir enterrando el pasado o a enfrentar las consecuencias de la verdad? El hombre sonrió, esa vez sin humor. Muy valiente, muchacho. Pero no sabes en qué te has metido. Antes de que pudiera reaccionar, sacó un pequeño objeto del bolsillo, una antigua llave oxidada. La levantó hacia la luz, y su brillo reveló símbolos que reconocí instantáneamente, iguales a los grabados en el medallón que sostenía. Esta llave abre una puerta que solo unos pocos deberían cruzar, dijo. Y vosotros estáis a punto de cruzarla. Elena dio un paso adelante, desafiando su advertencia. Si la verdad nos condena, que así sea. Pero prefiero 1000 veces eso a vivir en la mentira. El hombre, con un gesto brusco, guardó la llave y dio media vuelta, desapareciendo entre los árboles con la misma rapidez que había llegado, dejando tras de sí un aire cargado de amenaza y misterio. Nos quedamos en silencio, el peso del encuentro colgando sobre nosotros como una tormenta a punto de estallar. Entonces, Elena me miró con una mezcla de desafío y ternura. Ahora no hay marcha atrás, Miguel. La llave y el medallón son los pasos hacia la verdad. Pero también hacia el peligro. Mientras guardábamos el medallón y la llave en mi mochila,
sentí que aquel momento marcaba un antes y un después. La historia de mi familia, la de Isabel, la de Elena, todo estaba a punto de revelarse, pero también a punto de transformar nuestras vidas para siempre. Y en ese instante, un susurro helado recorrió la cueva, como un viento que traía consigo una pregunta que nadie aún se atrevía a responder: ¿estábamos preparados para enfrentar lo que la oscuridad escondía? Al salir de la cueva, el aire frío de la noche me golpeó el rostro como un recordatorio de que estábamos en territorio desconocido y peligroso. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes, pintando de plata las hojas de los árboles, y el silencio del bosque parecía contener la respiración, expectante, como si el mismo paisaje aguardara el desenlace de nuestra historia. Elena caminaba a mi lado, envuelta en su bata ligera que se movía con la brisa, dejando entrever la curva suave de su cuello y un collar de plata que relucía tenuemente. Su mirada fija en el horizonte, pero de vez en cuando se volvía hacia mí, como buscando mi fuerza, mi decisión. Miguel, dijo en voz baja, lo que vamos a hacer ahora no es solo una cuestión de descubrir secretos antiguos. Es un desafío a todo lo que creíamos saber, a todo lo que nos definía. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Sentí que mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por una extraña mezcla de emoción y esperanza. Estoy seguro, respondí. Ya no puedo vivir en la sombra de un pasado que no entiendo. Quiero romper el ciclo, aunque eso signifique enfrentarme a todo. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó la noche por un instante. Nos dirigimos hacia una antigua puerta de hierro, oculta entre la maleza y las raíces de un viejo roble. La llave oxidada encajó con un clic seco y definitivo, y al abrirse, reveló una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con la linterna en mano, comenzamos a bajar, cada paso resonando en las paredes de piedra, como si el tiempo se comprimiera y nos llevara hacia el corazón mismo del misterio. En el fondo, una sala amplia se abrió ante nosotros, llena de objetos antiguos, fotografías descoloridas y documentos que parecían contar una historia olvidada. Pero lo que más me llamó la atención fue un espejo grande y antiguo, enmarcado en madera tallada, que reflejaba no solo nuestra imagen, sino algo más, sombras que se movían detrás de nosotros, figuras que parecían susurrar secretos. Me acerqué con cautela, y al tocar el marco, sentí una vibración extraña, como si el espejo fuera una ventana hacia otro tiempo, otra realidad. Elena me tomó del brazo y susurró: este espejo guarda la clave final. Para ver la verdad, tendrás que mirar más allá de lo que es visible. Frente a ese espejo, sentí que todas las piezas comenzaban a encajar: el sufrimiento de mi familia, la historia de Isabel, la traición oculta, y mi propio despertar. Era como si la imagen reflejada me mostrara no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. Pero justo entonces, una figura emergió de las sombras detrás de nosotros. Era una mujer con un vestido blanco roto, el cabello suelto y enmarañado, y los ojos llenos de un dolor antiguo y profundo. Su voz era un susurro helado. ¿Creéis que podéis cambiar lo que está escrito? El pasado no se olvida, solo se repite. El reflejo en el espejo se distorsionó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que ese encuentro no era el final, sino el preludio de una batalla mucho más profunda, una lucha entre sombras y luz que definiría nuestro destino. Y mientras la figura se desvanecía lentamente, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría realmente romper la cadena que había atrapado a mi familia durante generaciones, o estaba condenado a repetir el mismo ciclo? El silencio que siguió a la desaparición de aquella figura espectral en el espejo fue tan denso que pude escuchar el latido de mi propio corazón retumbar en mis oídos. Elena y yo nos miramos, conscientes de que habíamos cruzado un umbral invisible, uno que nos separaba del pasado conocido y nos lanzaba a un abismo de incertidumbre y confrontación. No es solo una maldición, dijo Elena con voz casi quebrada. Es una herencia. Algo que ha marcado a nuestra sangre durante generaciones. Pero también es nuestra responsabilidad decidir si la perpetuamos o la rompemos. Me acerqué de nuevo al espejo, tocando su fría superficie, sintiendo el peso de todas esas almas atrapadas en la historia de mi familia. Imágenes fugaces aparecían y desaparecían, risas, llantos, secretos susurrados en noches sin luna. Y en medio de todo,
La figura de Isabel, con su vestido de seda color vino, luchando contra un destino que parecía escrito con tinta indeleble. ¿Y qué hago ahora?, pregunté. ¿Cómo rompo esta cadena? Elena sonrió, una sonrisa llena de esperanza y desafío. Siguiendo tu propio camino, Miguel. No repitiendo los errores, no callando el dolor, y amando, pero amando de verdad, sin miedo, sin condiciones. Eso es lo que ellos no pudieron hacer. Eso es lo que tú puedes lograr. Salimos del sótano, dejando atrás el eco de voces antiguas y el brillo misterioso del espejo. La noche nos recibió con un cielo despejado, salpicado de estrellas que parecían guiarnos hacia un futuro incierto pero luminoso. Mientras caminábamos hacia la moto, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo la carga de un pasado doloroso, sino la fuerza renovada de quien ha decidido ser más que sus heridas. Pero justo cuando creía que la tormenta había pasado, un susurro llegó con el viento, apenas audible pero cargado de advertencia. No todos están dispuestos a dejar que la verdad salga a la luz. Miré a Elena, y en sus ojos vi la sombra de una amenaza aún mayor, un enemigo invisible que acechaba en las sombras de nuestra propia historia. Sabía que esto no había terminado. Que la batalla por romper la cadena apenas comenzaba. Y que, para enfrentarla, tendría que ser más fuerte, más valiente, y más despierto que nunca. Porque la oscuridad que nos había marcado no solo era externa. También habitaba en nosotros. Y solo enfrentándola, podríamos encontrar la verdadera libertad. El cortijo, las viñas, la historia de Isabel y mi propia familia eran solo el principio. El verdadero despertar estaba por llegar. ¿Estás listo para descubrirlo conmigo?